Japón tiene una rica historia de relatos de terror que han sido transmitidas de generación en generación. Si eres fanático de las historias de terror, prepárate para sumergirte en el mundo oscuro y misterioso de las leyendas japonesas. Desde yokais y fantasmas vengativos hasta leyendas urbanas y lugares encantados. Historia 1. Crecí en Okinawa, Japón. Mi padre y sus amigos, junto con mi hermano menor y algunos hijos de amigos de nuestros padres, solían ir a pescar en lo profundo del bosque en un lugar apartado que solo los lugareños suelen conocer. Un día, casi llegaba la hora de irnos y mi padre nos instruyó a mi hermano menor, a mí y a los 2 hijos de los otros hombres a que comenzáramos a llevar de regreso al auto el equipo extra de pesca, que estábamos a menos de media milla de distancia. Mientras pasábamos por debajo de un puente, escuchamos un fuerte estruendo proveniente de unos árboles cercanos. Los 4 miramos hacia arriba y vimos a una criatura que solo puedo describir como una bestia que se parecía a un enorme zorro, cubierta de pelo marrón y del tamaño aproximado de un león joven. Tenía 2 colas peludas como la de un zorro. Nos miró brevemente a todos y luego saltó en grandes saltos que no eran posibles por ninguna criatura que conozco en la tierra. En ese momento me di cuenta de que muchas de las historias de anime y el folclore de Pokémon que muestran en la televisión no son completamente ficticias. Realmente nos están hablando de críptidos que han existido desde el comienzo de la historia registrada. Nunca he estado tan aterrorizado y desconcertado como lo estuve en este evento. Tengan en cuenta que 4 personas lo vimos. Era pleno día y ninguno de nosotros tenía la edad suficiente para ser influenciado por drogas de ningún tipo. Historia número 2. Soy mitad japonesa y vivo en Japón. Hace unos años fui contratada para un proyecto increíble como intérprete para un productor y un director galardonado para una película que se iba a filmar en Okinawa. La película no se llevó a cabo porque no hubo suficientes patrocinadores. De todos modos, nos llevaron volando a Okinawa. Estaba emocionada por muchos motivos, además de que era mi primera vez en Okinawa. Todo era asombroso, la gente amable y cálida. La comida, el clima y las hermosas playas, hasta que llegamos al hotel. 3 miembros clave del equipo, incluyéndome a mí, estábamos en el mismo piso. Nuestras habitaciones estaban a un lado de la otra. Recuerdo que cuando caminé hacia la puerta de mi habitación, sentí que algo no estaba bien. Golpeé firmemente 3 veces en la puerta, algo que siempre me dijo mi padre que hiciera. Y al abrir la puerta de la habitación, a unos 6 pies de distancia, vi una aparición de una mujer parada mirándome. Se parecía a una mujer japonesa de unos 20 o 30 años, con cabello largo y oscuro. Estaba arreglada. Llevaba un vestido largo de color claro, con algún tipo de tenue estampado floral, como si hubiera perdido color con el tiempo. También se veía en general oscura, energéticamente hablando, como si hubiera una ligera niebla grisácea que la rodeaba. Me paré a la entrada y hablé con cortesía en japonés. Le dije que no quería perturbar su paz ni su espacio, que solo estaba ahí para trabajar y que me iría a los 3 días. Me incliné profundamente antes de entrar. Parece que me entendió, aunque apenas se alejó del lugar donde estaba parada. Cada vez que tenía que entrar o salir de la habitación, o tenía que ir a la cocina, al baño, tenía que pasar por donde estaba. Mi mejor amiga, siempre que tenía tiempo, se la pasaba hablando por teléfono conmigo para que estuviera menos asustada, ya que hablar por teléfono significa distraerme de la mujer, esa mujer que siempre me estaba mirando. Podía sentir que me observaba incluso cuando me duchaba. Así que tenía que tener a mi mejor amiga en el altavoz mientras me bañaba. El área de la cocina, cerca de donde ella usualmente se encontraba, siempre estaba más fría que el resto de la habitación. Estaba muy agradecida de que fuera una habitación bastante espaciosa, suficiente para 4 personas.
Había 2 camas y 2 futones para el área de tatami, así que esto me daba algo de espacio entre la mujer y yo. Dormía con las luces y la televisión encendidas, pero alrededor de las 2 o 3 de la mañana me despertaba sobresaltada, y eso era porque ella se había acercado a mí y me observaba mientras dormía. Esto sucedió todas las noches que estuve ahí. Antes de irme, me incliné ante ella nuevamente y le agradecí por compartir su espacio. Historia número 3. En agosto del 2019, mientras visitaba a mi primo y amigo en Yokohama, Japón, tuve una experiencia aterradora que nunca olvidaré. Tenía apenas 19 años en ese momento y estaba caminando de regreso al lugar donde me estaba quedando después de haber visitado a un amigo en su departamento. Estaba lo suficientemente cerca como para decidir caminar, a pesar de que ya estaba oscuro y tarde. Mientras caminaba por el puerto al lado del agua, noté una figura parada junto a la barandilla, mirando al mar. No había nadie más alrededor, lo que me dio una extraña sensación, pero tenía que pasar por ahí. La figura no se movió cuando me acerqué y por alguna razón me detuve a mirarla cuando estaba justo detrás de ella. La persona llevaba un abrigo negro que llegaba más allá de sus rodillas y tenía las manos metidas en los bolsillos. Mientras la miraba, se dio la vuelta para mirarme. Las lámparas de la calle proporcionaban una buena luz y estaban lo suficientemente cerca como para distinguir sus características. Era una chica claramente extranjera, y lo primero que noté fue lo absolutamente hermosa que era. Era bastante alta, vestida con ropa completamente negra y moderna, con cabello oscuro y ondulado que le llegaba hasta los hombros. Era joven, no podía tener más de 18 años, tal vez menos. Mi mirada se detuvo en sus ojos y sentí un escalofrío. Están claros, pero completamente vacíos. Su expresión era neutra y no había cambiado desde que se volteó hacia mí. Intenté decir algo, pero no pude encontrar palabras. Estaba congelado. Nos miramos el uno al otro por un rato hasta que en un momento parpadeé y ella desapareció. No había dónde podría haber ido. Simplemente se desvaneció en el aire. Estaba muy asustado, así que me apresuré al departamento de mi primo. Cuando me vio, señaló que me veía pálido como un papel, pero al escuchar mi historia, simplemente se rió y dijo que había alucinado con una chica guapa. Pero yo sabía que lo que vi era real y no podía sacarlo de mi mente. Después de la experiencia, empecé a investigar leyendas urbanas japonesas por curiosidad, pero no encontré nada sobre una chica joven vistiendo un abrigo. Ni siquiera parecía un fantasma. Era como mirar a un ser humano normal. Unos días después, mientras mi primo y yo regresábamos a su apartamento, algo en el otro lado de la calle llamó mi atención. Miré y en la sombra de un callejón, apoyada en una pared, estaba la misma chica. Todavía vestía de negro y llevaba un abrigo. A partir de ese día, comencé a investigar en internet sobre historias y leyendas urbanas de Japón, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que había visto. Pero no encontré nada que se pareciera a mi experiencia. Parecía como si nadie más hubiera visto a esa chica en el abrigo negro. Seguí buscando y me topé con una web que hablaba sobre los yurei, los fantasmas japoneses. Aprendí que los yurei son conocidos por ser espíritus vengativos que generalmente se manifiestan como mujeres jóvenes y hermosas vestidas con kimonos blancos. Pero la chica que yo había visto no parecía un yurei, ya que vestía ropa moderna y no parecía estar enojada o en busca de venganza. Sin embargo, encontré algo que me hizo estremecer. Leí sobre los Itudama, espíritus que se manifiestan como bolas de fuego y que se dice que son el alma de las personas fallecidas. Algunas leyendas urbanas cuentan que los Itudama pueden parecer como seres humanos, especialmente como jóvenes que han fallecido en circunstancias trágicas y que tienen asuntos pendientes en la tierra. A medida que leía más y más sobre los Itudama,
comencé a sentir que tal vez eso era lo que había visto. Finalmente, llegó el día de mi partida y me despedí de mi primo y de mis amigos. Nunca volví a verla después de ese día, pero la imagen de esa chica con el abrigo negro y los ojos vacíos se han quedado grabadas en mi mente. Todavía no sé quién era o por qué me estaba observando, pero sé que nunca olvidaré esa experiencia sobrenatural en Japón. Historia 4. La criptozoología es el estudio de animales y plantas desconocidas que aún no han sido aceptados por la ciencia como existentes o reales. En algunos casos, los criptozoólogos investigan informes que involucran grandes plantas carnívoras que consumen animales e incluso seres humanos. ¿Qué haría alguien si se encontrara con un árbol hambriento de sangre humana, engendrado no por la naturaleza, sino por fuerzas sobrenaturales? En Japón, las leyendas advierten sobre una planta vampírica llamada Huboko. El folclore japonés etiqueta a los demonios, monstruos, espíritus y otras fuerzas malignas como yokai. Algunas de estas entidades sobrenaturales resultaron de un evento traumático o violento que transformó a un humano, animal o incluso a un hogar. No es sorprendente descubrir leyendas sobre plantas que se manifiestan en yokai que se alimentan de humanos como el Huboko. Según el mito, esta criatura era una vez un árbol en un campo de batalla cuyas raíces absorbieron grandes cantidades de sangre empapada en la tierra de los guerreros muertos, dando a luz a un monstruo. El Hukobo parece como cualquier otro árbol ordinario en el bosque esperando a una víctima desprevenida. Solo los observadores más atentos pueden ser advertidos por las ramas irregulares o los varios huesos que sobresalen de las raíces. Muchos no notan estas características y se convierten en víctimas una vez que están lo suficientemente cerca. Las ramas agarrarían a la presa y se levantarían hasta el centro del árbol. Las ramas apuñalarían las venas y arterias de la víctima, mientras el Hukobo succiona toda la sangre. El cadáver permanecería colgando o se bajaría al suelo para que los animales y otros carroñeros se alimenten hasta que los huesos se esparzan alrededor de las raíces. A menudo, el Hukobo tiene sed de sangre humana, pero consumirá animales grandes cuando no hay personas alrededor. Muchas leyendas japonesas sobre yokai se refieren a formas de derrotarlos. El Hukobo puede ser un demonio, pero todavía tiene las mismas vulnerabilidades que una planta. Algunas historias cuentan que se corta el árbol mientras se lucha contra sus ramas o se le prende fuego hasta que solo quedan cenizas. Solo para tener en cuenta, los mitos mencionan que una rama de Hukobo puede curar heridas o enfermedades. Historia 5. En cualquier parte del mundo a la que viajes, habrá historias sobre fantasmas y en Japón, los espíritus de los difuntos se conocen como yurei. Según el folclore, cada ser humano tiene un alma llamada reikon que abandona el cuerpo al morir. El reikon entra en una especie de purgatorio a la espera de que los vivos, ya sean familiares o amigos, realicen rituales funerarios que le permitan pasar al siguiente reino. Sin embargo, a veces no todo sale bien. En casos en los que una persona es asesinada, muere en un accidente o desastre natural, o incluso no se realiza una ceremonia funeraria adecuada, el reikon puede ser consumido por emociones negativas como la ira, el miedo, la tristeza o el odio. Según la tradición japonesa, a partir de este punto, el reikon regresa a este mundo físico transformándose en un yurei. Este espíritu continuará rodando la tierra hasta que descanse o se resuelva cualquier asunto pendiente que tenga, como llevar a un asesino ante la justicia. El yurei aparecerá en el área general donde murió. Según el mito japonés, si se le permite a este espíritu rondar durante un periodo o cuán poderosas fueron sus emociones, podría comenzar a interactuar físicamente con los vivos. A menudo, las historias del pasado mostraban cómo la gente temía que estos espíritus existieran en todas partes, incluso en el Japón moderno. Algunos creen que los yurei son áreas inquietantes como la ciudad de Ishinomaki. En 2011,
Un tsunami devastó la costa japonesa y mató a 16,000 personas, incluyendo casi 3,000 residentes de Ishinomaki. Unos años más tarde, con la ciudad en proceso de restauración y la gente continuando con sus vidas, un fenómeno usual comenzó a ocurrir entre los taxistas locales. Todos contaron una historia similar en la que recogieron a un pasajero en un área de Ishinomaki devastada por el tsunami. El taxímetro se puso en marcha y cuando el taxista preguntó por el destino, la persona en el asiento trasero desaparecía. Los taxistas que informan sobre estas tarifas fantasmas creen que los fantasmas son aquellos que perecieron en el desastre. Estos sucesos sobrenaturales fueron dados a conocer por Yuka Kudo, estudiante de sociología en la Universidad Tohoku Gakuin. Los escépticos han descartado tales informes como mentiras, medias verdades, alucinaciones e incluso problemas de salud mental como resultado del estrés del tsunami. Sin embargo, a pesar de las explicaciones racionales, ciertos sitios web informan que los encuentros con pasajeros fantasmas van en aumento. Historia 6. Vivíamos en un complejo de apartamentos en el que se sabía que había algunos fantasmas. La zona había sido construida sobre un campo de concentración chino donde había fallecido mucha gente, junto con algunos antiguos campos de batalla samurái. Antes de este momento, no había tenido ninguna experiencia paranormal, pero mi esposa había tenido algunas cosas raras en su vida anteriormente. Decidimos invitar a nuestra amiga para experimentar algo, así que planeamos hacer algunas cosas espeluznantes a las 2 de la mañana. Mi esposa y nuestra amiga se sentaron en el sofá, haciendo cosas como gritando, cantando, cosas típicas de una película de terror. Mientras yo estaba sentada en una silla frente a ellas mirando, después de un par de minutos sentado en mi silla, sentí una presencia extraña. Vi un destello de un kabuki japonés y escuché un grito femenino muy fuerte, parecido al de una película de terror. Pensé que los nervios se estaban apoderando de mí, ya que estábamos con las luces apagadas, intentando provocar una situación paranormal. Así que continué observando a mi mujer y a mi amiga. Después de otro par de minutos, sentí como si alguien me empujara ligeramente la nuca, y luego la imagen de la máscara y el mismo grito aparecieron en mi cabeza de nuevo. En ese momento, estaba un poco asustado, pero pensé que 2 veces todavía podrían ser una coincidencia. Después de un momento, más o menos, sentí que me desmayaba. Mi visión se estrechó y sentí la misma presencia mucho más fuerte, casi como unas manos en mi cabeza. La misma máscara y el mismo grito aparecieron en mi cabeza otra vez. Me di cuenta que ya era suficiente. Encendí rápidamente las luces y dije que ya era suficiente. Tanto mi esposa como mi amiga me voltearon a ver y me preguntaron cuánto tiempo había estado de pie antes de encender las luces. Les pregunté por qué, ya que acababa de levantarme. Dijeron que pensaban que me había levantado unos 10 minutos antes, ya que había una sombra negra de pie directamente donde yo estaba sentado. Terminamos la noche y no volvimos a pensar en ello durante un par de días, hasta que mi esposa empezó a tener parálisis del sueño. Describió a una mujer de pelo largo y negro con una máscara con marcas rojas que entró a nuestra habitación, la miró fijamente durante mucho tiempo y luego desapareció. Tengan en cuenta que no le había hablado de la máscara ni de por qué le había dicho que ya era suficiente nuestra noche de terror. Durante las 2 semanas siguientes la siguió viendo a través de parálisis del sueño y también por el rabillo del ojo. Nos ponían realmente nerviosos. Esparcimos sal. Buscamos la forma de desenterrar los espíritus de la casa. Hicimos un montón de rituales japoneses, pero nada de eso ayudó. Sin embargo, todo cesó cuando empezamos a hablar de tener un hijo y formar una familia. De repente, se acabaron las parálisis del sueño, las sensaciones extrañas en la casa y nada más sucedió. Investigamos un poco más y descubrimos que los niños de la zona han descrito a una simpática señora con la que juegan y que les protege. Detiene a los niños antes de que salgan corriendo a la calle y los atropelle en coche. Los mantiene alejados de los avisperos, los cien pies. Juega con ellos y les canta. No estamos seguros de quién era, pero nos suena a la misma señora. Después de este episodio, nunca más experimentamos nada paranormal en ese complejo de apartamentos. A veces, todavía nos preguntamos qué
¿Qué fue lo que desencadenó esas experiencias? Si fue el campo de concentración chino o los antiguos campos de batalla samurái, tal vez nunca lo sabremos con certeza. De cualquier manera, esa experiencia nos enseñó una lección valiosa. Nunca subestimes el poder del pasado y la energía que puede quedar atrapada en un lugar. Y si alguna vez te encuentras en un lugar con una historia turbulenta, ten cuidado con lo que despiertas. Historia 7. Explorar lugares encantados y leyendas urbanas siempre ha sido una de mis mayores pasiones. Y Japón, con su rica historia y cultura, han resultado ser un lugar perfecto para vivir estas experiencias. Sin embargo, a lo largo de mis viajes he descubierto que muchas de las historias que circulan sobre estos lugares son exageraciones creadas con la intención de atraer turismo o aparecer en programas de televisión. Y por otro lado, también he escuchado innumerables relatos de amigos que parecen más bien exageraciones o intenciones creadas por el efecto del alcohol. Pero entre todas estas historias, siempre hay algo que destaca: los túneles. En mi experiencia, estos lugares tienen algo inquietante que los hace diferentes a todos los demás. Y si algo va a salir mal durante una exploración, es muy probable que suceda en un túnel. La experiencia más espeluznante que he tenido en un túnel encantado fue una expedición entre las montañas de Shizuoka y Aichi. La zona era muy hermosa, así que estaba tomando fotos de los alrededores, pero a la entrada del túnel había algo que llamaba mi atención: dos masas oscuras que se movían de un lado a otro de la pared. Era muy extraño y no pude evitar sentir una extraña inquietud. Pero mis amigos y yo decidimos adentrarnos en el túnel de todas formas, llevando nuestras antorchas y mochilas. Llegamos a la mitad del túnel cuando, por alguna razón, las linternas se apagaron de repente. La oscuridad fue tan abrumadora que apenas podíamos ver nada. Y entonces, desde la oscuridad del otro lado del túnel, escuchamos algo corriendo hacia nosotros. Yo estaba aterrado, así que giré sobre mis talones y vi que el resto de mis amigos ya habían empezado a correr hacia la entrada por la que habíamos ingresado. Una vez afuera, cada uno de nosotros explicó lo que había visto u oído. Yo dije que había oído pasos. Mi otra amiga dijo que había oído risitas de niños. Otro dijo que le había parecido ver algo saltar delante de las de luz de su linterna antes de que se apagara. La última amiga dijo que había visto un tubo blanco en la pared y pensó que estaba fuera de lugar. Cuando volvió a mirar, había desaparecido. Como cualquier persona con sentido común, tratamos de encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido. Quizá habíamos sido víctimas de una broma pesada por parte de los niños del lugar, así que decidimos investigar un poco más sobre la historia del túnel. Lo que descubrimos nos dejó sin aliento. 2 niños habían muerto en el túnel durante una fuerte tormenta. La madre los había buscado durante la misma tormenta, pero también había muerto fuera del túnel en una inundación repentina. La historia local decía que a veces los fantasmas de los niños se abalanzaban sobre los visitantes del túnel y que se podía ver a la madre trepando.